10 segundos. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por unirse a nuestro primer día de la tan esperada ESG Week, en la cual vamos a abordar cada día temas de medio ambiente, social y gobernanza. Antes de dar inicio, quiero hablarles un poquito sobre Aries. Nuestra firma legal cuenta con 80 años de trayectoria. Trabajamos de forma integrada en los 6 países de Centroamérica y 7 oficinas que se extienden desde Guatemala a Panamá. Contamos con un equipo sólido conformado por 43 socios y junto con los asociados sumamos alrededor de 145 abogados a nivel regional, especializados y con amplia experiencia en más de 35 áreas de práctica, entre las cuales se encuentra Derecho Medioambiental y Sostenibilidad, en donde brindamos servicios integrales de ESG. Somos reconocidos por los directorios legales más grandes a nivel mundial, posicionándonos como una firma legal de referencia en Centroamérica. Sin más preámbulo, les presento a nuestra moderadora de este día, Carolina Lazo, socia de Aries El Salvador, experta en Derecho Medioambiental y encargada del departamento. Carolina asiste a empresas e industrias tanto en el establecimiento de instalaciones o actividades como para su funcionamiento, análisis de leyes o normas ambientales, y ha asistido además en procedimientos específicos ante las autoridades ambientales del país. Además, es especialista en energía, inversión, desarrollo, proyectos y derecho corporativo. Este espacio ha sido creado para ustedes, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el espacio de Q&A dentro de la herramienta. Recuerden que también estamos transmitiendo en vivo en Facebook, en la página del bufete Aries, y pueden irnos dejando sus preguntas por ese medio también. Sin más, les cedo la palabra a Carolina. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Adriana. Bueno, y gracias a todos por acompañarnos. Para mí es un gran gusto pues, presentarles este día a nuestros panelistas, donde vamos a estar hablando del componente ambiental en el ESG Week. Nuestro invitado especial es Edmundo Castro, quien es director del Green Earth Institute, ingeniero agrónomo de profesión. Cuenta con una maestría en economía agrícola y de recursos naturales con énfasis en preparación y evaluación de proyectos con internalización del valor económico de los recursos naturales. Tiene un doctorado en educación con especialidad en mediación pedagógica para la enseñanza de la economía emergente de la Universidad La Salle, Costa Rica. Don Edmundo ha fungido como educador y consultor a nivel latinoamericano en temas relacionados con el desarrollo de inventarios de gases efecto invernadero, gestión del carbono y medición del carbono forestal, certificación de carbono neutralidad, contabilidad ambiental en la agricultura, valoración económica de activos y daños ambientales en la evaluación de impacto ambiental, así como agricultura sostenible, liderazgo ambiental y economía circular en la agricultura. También vamos a contar con nuestro socio y colega Roberto Cordero, quien es el socio líder del Departamento de Derecho Ambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional y Seguridad Alimentaria, así como de los servicios de sostenibilidad ambiental, social y gobernanza. Roberto cuenta con más de 20 años de experiencia al servicio de organizaciones nacionales e internacionales y se destaca por sus servicios a clientes corporativos, instituciones públicas, así como organizaciones no gubernamentales en Centro y Suramérica, brindando asesoría legal integral, soluciones innovadoras y un enfoque preventivo basado en análisis de riesgos sobre materia legal ambiental en salud y seguridad ocupacional, que visualiza la sostenibilidad siempre como la forma correcta de hacer negocios. Así que, bueno, quiero invitar a Edmundo para que pueda iniciar su presentación y ponencia sobre el valor económico de los servicios ambientales. Buenos días, muchas gracias por recibirnos esta mañana y muchas gracias a don Edmundo por acompañarnos.
Don Edmundo va a empezarnos con unos temas súper valiosos para entender primero el valor económico de todos estos servicios y vamos a complementar un poquito esta charla del día de hoy más con un amigo y colega de tantos años. Por favor, don Edmundo. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias por esta invitación a participar en este evento. El valor económico es un tema muy importante en el tema ambiental. El capital natural en sí tiene valor. Por eso agradezco que me hayan invitado a esta actividad, porque muchas veces no le damos el valor que realmente se merece. Tengo una presentación corta, tiene como objetivo principal promover la valoración económica de la riqueza natural, sobre todo en las evaluaciones de impacto ambiental, que es un tema que generalmente se descuida. Como apoyo, digamos, al desarrollo sostenible. He estructurado la presentación en tres partes. Primero vamos a hablar sobre aspectos generales de la economía ambiental y sus aplicaciones en la valoración tanto de activos naturales como de daños ambientales y de servicios ambientales, que son temas que hay que separar, porque es un componente muy importante del desarrollo económico y el desarrollo social. Vamos a ver un poquito sobre técnicas de valoración, las más reconocidas, y después algunas aplicaciones prácticas para el tema del valor del capital natural. ¿Y qué tanta falta hace la segunda, sobre todo? Exactamente. El ambiente es parte de la función de producción de un país. O sea, el agua genera un componente importantísimo en la producción, la extracción de materiales de la riqueza natural, muy importante en toda la parte productiva. Sin embargo, a veces se sobrepasa la capacidad de regeneración de un ecosistema. El ambiente, por otro lado, es un receptor de contaminantes, tanto a nivel de atmósfera como a nivel de suelos, a nivel de aguas. Lamentablemente eso sucede. Y también es un proveedor de servicios ambientales como el agua, el control biológico, la misma fijación del carbono, que es un tema de remoción de contaminantes atmosféricos, polinización, control biológico, formación de suelos, prevención de desastres. Hay una gran cantidad de servicios o flujos ecológicos de importancia social que vienen de la protección de ecosistemas. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema que tenemos es que la contabilidad no ha contabilizado esos aspectos. Generalmente las empresas contabilizan la producción, pero no contabilizan la contribución del ambiente en esto. Por ejemplo, un sistema que tiene riego, por ejemplo en la agricultura, si usted tiene un área productiva con riego, pues lógicamente es más competitivo que aquel que no tiene riego. Si el riego no se valora y no se paga, pues entonces hay un subsidio del ambiente a esa actividad productiva que muchas veces no la contabilizamos. Entonces ahí tenemos un problema contable y eso pues ha evitado que la valoración no haya realmente profundizado en lo que se requiere. Y los cánones que existen ni siquiera se acercan a esa valoración. Ni siquiera se acercan. Muchos han sido construidos simplemente porque alguien pensó que eso valía tanto, pero realmente no se ha valorado como realmente es desde el punto de vista social. Entonces, aquí tenemos una oportunidad para darle valor a muchos efectos de la producción que afectan la calidad del recurso natural. Entonces, la pregunta inicial es, ¿tiene valor el ambiente? ¿Sí o no? Muchos dicen, no tiene valor porque nos lo dio Dios, nos lo puso acá. Entonces, o muchos dicen, no se puede valorar, es imposible. Entonces, si no lo valoramos, sucede lo que está pasando en muchos lugares y es que simplemente se deteriora el recurso. O se le pone un valor del 1%, como en el caso de los estudios de impacto, que es lo que se garantiza con una fianza o una garantía ambiental. Con una garantía ambiental. Entonces, el reto que tenemos es cómo aproximar el valor de la naturaleza para que integre tanto componentes ecológicos como sociales y ambientales. O sea, que esos tres componentes realmente se reflejen en el tema del valor. Entonces, en lo ecológico es evidente que la naturaleza
en su proceso de sintropía, o sea, lo que es la formación de energía, ha formado diferentes formas de energía que llegan sin valor a la economía. Y la economía sí le da valor después. Entonces, el Producto Interno Bruto de un país realmente no refleja la capacidad productiva de ese país. Muchas veces es un recurso natural que ha sido transformado y se le ha generado un valor y se registra como tal en el Producto Interno Bruto del país. El subsidio ambiental, como les decía hace un rato, en el caso del riego, que es un tema importante, en el caso de los nutrientes del suelo, por ejemplo, que pasan a formar parte de los productos que se exportan o se producen en el país, muchas veces eso pues, no se toma en cuenta. Y después no se reconoce la capacidad que tiene el ecosistema de volver a su estado original, o sea, la resiliencia. Esa capacidad del ecosistema, volver a su estado natural, es una gran ventaja que tenemos, porque mucho ecosistema degradado vuelve otra vez a su estado cuasi original. Sí, y yo creo que es importante eso que menciona don Edmundo, porque el costo del agua, por ejemplo, que usted mencionaba, realmente está solo en la cantidad que se usa, pero no en esa sintropía que usted hablaba de cómo regenerar esa agua. Sintropía es el efecto contrario a la entropía. La entropía es el deterioro, el desorden energético, mientras que la sintropía es la formación de energía. El mejor ejemplo de sintropía es la fotosíntesis, un proceso de formación de energía. Tenemos técnicas de valoración que se vienen fortaleciéndose o mostrándose desde la Cumbre de Río, desde 1992, o sea, esto no es algo nuevo. Hubo un manual que se publicó por las Naciones Unidas en 1992 para la contabilidad ambiental y la valoración de los recursos naturales, de los daños ambientales y de los servicios ambientales, porque usted sabe que el ecosistema como tal es un activo. Es un activo que si se mantiene como activo fijo puede generar un flujo permanente de ingresos a partir de la producción de servicios ambientales. Y todos esos servicios ambientales ingresan a la economía. Por lo tanto, un país que sepa manejar su capital natural podría tener un modelo económico fundamentado en el uso sustentable de su capital natural para no deteriorarlo. Entonces, en esa Cumbre de Río se habla de la necesidad de generarle el valor al ambiente como un problema grande de pérdida de energía. Hay dos técnicas principales de valoración. Está la valoración de mercado y la valoración de no mercado. La valoración de mercado es la que siempre utilizamos. Sí, el costo de la madera, no el costo de la captura de carbono, ni el costo de... Exactamente, o sea, el valor de uso directo, el que ingresa a la economía, entonces le da un valor de mercado. Sí. Entonces el pez se pesca, se trae al mercado y entonces le da un valor de mercado, pero ahí no está realmente el verdadero valor ecológico de ese animal, ¿verdad? O la madera se extrae, se trae al aserradero, se procesa, se vende, pero el costo del ambiente de haber producido esa madera no está. Pero eso sucede también con el petróleo, sucede con una gran cantidad de recursos, pero no solamente en eso, también en la producción de bienes y servicios. Por ejemplo, cuando usted compra un tomate, aquí pagamos 1.000 colones por un kilogramo de tomate, pero ahí no están internalizadas las externalidades. O sea, los efectos de la producción de tomate, como la contaminación de agua, la compactación del suelo, hasta los problemas en la salud de las personas que aplicaron fungicidas y se intoxicaron, que no está considerado en el precio del tomate. Esas son externalidades negativas, son las que tenemos como reto para internalizarlas en el valor, entonces poderle dar un valor a los activos que internalice ese valor económico de externalidades. O sea, pasar de lo financiero a lo económico es el reto que tenemos los economistas, para darle un verdadero valor social a las cosas. Y eso pasa igual con los bosques. Entonces, en un bosque, bueno, vos lo sabes como abogado, muchas veces solamente se valora el bosque en función de la madera. Pero usted que el bosque está fijando carbono y está haciendo una serie de Sí, puede ser en una zona de protección que tenga un valor adicional por recarga acuífera, o tenga un valor adicional porque está cerca de una zona de amortiguamiento de un parque nacional, o cerca de fuentes de agua subterránea, etcétera. Correcto. Entonces, la valoración de mercado es la más común, es la más conocida. Se valora a precios de mercado. Un árbol se valora por su precio de mercado, el pescado se valora por los precios de mercado, la botella de agua se valora por el precio de mercado.
El problema del valor de mercado son esas distorsiones que no están consideradas ahí, lo que llamamos las externalidades negativas. Entonces el reto que tenemos es cómo pasar de ese valor de mercado a un valor económico. O sea, que podamos integrar en ese precio, los 1.000 colones que vale el kilo de tomate, pues también internalizar el valor de la contaminación de las aguas que se generó a partir de esa actividad, el valor de los efectos en la salud, la compactación del suelo y las emisiones de dióxido de carbono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por cada kilogramo, por cada litro de gasolina se van a generar más de 2 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera. Eso a veces no lo vemos, son costos soportados, toda la sociedad lo soporta, pero alguien los generó, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo hacemos para considerar esos efectos. Y don Edmundo, ese ejemplo que estaba comentando usted del agua es muy importante porque en El Salvador, que estamos estrenando una ley de aguas muy parecida a la de Costa Rica, está la discusión de cuál es esa línea base del valor del agua en función de qué se utiliza o qué no se utiliza, ¿verdad? Claro. Y cómo se está reconociendo o desconociendo ese valor económico. Sí. Se ve más como un impuesto, pero no se entiende cómo se internaliza ese costo. Claro. En Costa Rica hicimos un esfuerzo muy interesante hace unos 20 años de internalización del valor del agua en las tarifas. Pero fue el valor ambiental, o sea, el costo de los bosques, de filtrar esa agua, de retenerla para dársela a la ciudadanía. Es un esfuerzo que también en El Salvador estuvimos en algún momento hablando de eso, para que en las tarifas del agua se internalice ese valor y se le pueda capitalizar a los propietarios de bosques que están en la parte alta, ¿verdad? Como un pago por servicios ambientales para garantizar la conservación de las partes altas. Y tenemos después la valoración de no mercado, que hay que pasar de aquí de un principio. No es lo mismo precio que valor. El precio es lo que se transa en un mercado, mientras que el valor es el valor social de las cosas, ¿verdad? El precio es una transacción monetaria en un sitio, el valor es un valor más social, un valor nacional, un valor de un país que tiene que ver con la educación. Entre más educada esté una sociedad, más valor le va dando a los recursos naturales. La palabra recurso no me gusta mucho utilizarla porque está muy asociada a la extracción y al uso económico. Y a veces hay capital natural que hay que conservar. Me gusta más la parte de una nueva dinámica social, más que hablar de capital natural o hablar de recursos. Bueno, entonces el precio generalmente tiene distorsiones, esas externalidades de las que estábamos hablando. Hay que internalizarlas, hay que valorarlas, hay que contabilizarlas y valorarlas para poderlas tomar en cuenta. Y cuando hablamos de una evaluación de impacto ambiental, ahí viene el asunto. Bueno, ¿cuánto cuesta entonces recuperar un bosque que fue afectado? ¿Cuánto cuesta recuperar la calidad del agua que fue afectada? Es un tema contable, pero que también hay que registrarlo. ¿Para qué? Para tomar decisiones, porque la valoración, si no es para tomar decisiones, pues no tiene mucho. Se vuelve un requisito, nada más. Ok, y tenemos después entonces el tema de la depreciación. O sea, un activo natural se deprecia como se deprecia cualquier edificio. Entonces tenemos el reto como país de siempre estar pensando cómo mantener la calidad del agua, la cantidad del agua, los suelos, que es un recurso olvidado, los bosques, cómo mantener los bosques siempre con la calidad y la cantidad que esto requiere, las emisiones de gases de efecto invernadero. Todos tenemos derecho a un clima limpio y la verdadera riqueza, como se dice en la nueva literatura, el nuevo paradigma, la verdadera riqueza de un país es la calidad de la biosfera. Es más importante que el dinero, más importante que cualquier cosa. Agua de calidad, consumo alimenticio de calidad, suelos de calidad, biodiversidad de calidad. Todos esos aspectos en su conjunto es lo que realmente le da la riqueza a un país. Muy bien. Cuando tenemos gran riqueza natural, pues lógicamente a partir de ahí hay una serie de beneficios económicos, ¿verdad? Pues si tenemos un país conservado, tenemos una actividad que es la más fuerte a nivel mundial, que es el turismo. El turismo no va a ir a un país que está degradado, el país viene a un país que está conservado. Y eso nos genera un valor adicional, eso es capital, un capital que la naturaleza nos ha dado, no tenemos que construirlo, y ahí está. Dentro de todas las técnicas que hay muchas técnicas de valoración, pero en mi experiencia las dos más importantes son el costo de oportunidad y el costo de reemplazo.
Son las dos técnicas más importantes, el costo de oportunidad, o sea, lo que se deja de percibir a través de la degradación de un recurso natural. Un lago que se contamina, por ejemplo, y los visitantes se alejan, eso tiene un impacto directamente porque el costo de oportunidad es lo que dejo de percibir con la mejor actividad económica alternativa. Claro. Entonces, el costo de oportunidad se ha utilizado mucho, nosotros lo hemos utilizado mucho en Costa Rica para valorar, por ejemplo, bosques que se alteran para desarrollo agrícola. Se hacen porque hay un costo de oportunidad del uso del suelo. Si el bosque se transformó en una actividad productiva, pues esa actividad productiva fue la que le dio el valor que tenía ese bosque. Lo reemplazó, o sea, al menos vale lo mismo. Pero claro, cuando vemos que ese bosque, además de la madera que tenía y además de la fijación del carbono que tenía, también era un refugio de especies, pues entonces ya empezamos a ver que tiene valores adicionales. Si además era un sitio de captura y recarga de agua, como usted lo está mencionando, pues entonces ahí empezamos a ver entonces todos los valores adicionales que socialmente se le va incorporando a un activo como el caso de un bosque. Y el costo de reemplazo todavía es el mejor de todo, o sea, ¿cuánto cuesta reemplazar un activo? Si el bosque se deterioró y tarda 20 años para recuperarse, bueno, ¿cuánto es el costo de oportunidad de esos 20 años de no utilizar ese terreno donde ese bosque se está recuperando? Se puede hacer el cálculo en valor actual de cuánto representa el valor actual de los flujos de ingresos no percibidos para valorar ese activo. Y si ese activo también le suplía beneficios ambientales a una comunidad y la comunidad se vio afectada, pues entonces todo ese cálculo se puede ir haciendo. Ahí se utilizan algunas técnicas de valoración como la disposición de pago, donde se entrevista a la población, se le pregunta a través de una encuesta y se puede modelar cuánto es lo que realmente está perdiendo, digamos, esa comunidad. Y el reto pues es precisamente poderle incorporar ese valor a las cosas para que en un impacto ambiental, por ejemplo, se obtenga un valor económico, no un valor financiero, ¿verdad? Y mucho menos que no se le ponga valor a las cosas. Sí, y definitivamente ese ejemplo, don Edmundo, de las dos cosas que yo creo más importantes que usted mencionaba, es la falta de conocimiento del valor del suelo, que ya lo tenemos por sentado, ¿verdad? Y cuando se hace un proyecto inmobiliario, por ejemplo, en las costas, lo que se valora es el permiso de uso, pero no se valora si ese suelo hubiera sido utilizado, como usted mencionaba, para otra cosa, o en el caso también que usted mencionaba del agua, porque en las costas que estamos desarrollando todo el turismo, hay una gran necesidad de valorar las fuentes de agua para esos servicios nuevos que vienen, ya sea el hotel, ya sea el turismo, ya sea la transacción en sí, y solo se está valorando el costo del agua en beneficio del hotel, más no qué pasaría si mañana no está esa agua, ¿verdad? Claro. ¿Cómo internalizamos ese costo? Exacto. Si no se hizo en el estudio de impacto ambiental, Exacto. no se hizo en el presupuesto del hotel, no se cuantificó por la Dirección de Aguas o por el gobierno de Costa Rica o El Salvador. Claro. Entonces creo que ahí tenemos una gran deuda de Una gran cómo deuda. valorar. Claro, y si no lo hacemos, entonces el ecosistema termina subsidiándole la oferta del servicio ambiental, subsidiándole la contaminación, subsidiándole el espacio, y porque nos dejamos llevar por los valores de mercado, y los valores de mercado son los que nos tienen donde estamos. Sí. Precisamente porque el mercado no ha sido capaz de internalizar las distorsiones que hacen que un valor de mercado se pueda transformar en un valor económico. Así Y el es. reto que tenemos como tomadores de decisiones es llevar los impactos ambientales a los valores económicos. O sea, que el valor refleje un contenido ecológico, un contenido social y un contenido económico, bajo una mentalidad ecológica. Sí, así es. Entonces, esta era, digamos, la presentación de parte mía. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la parte fea de estos temas. Seguimos adelante y bueno, con el enfoque de Don Edmundo, lo que queríamos traer a todos ustedes que hoy nos acompañan era justamente entender que no tenemos una verdadera línea base. Tenemos un inventario de algunos servicios ambientales, tenemos algunos costos asociados a los servicios ambientales, pero cuando vemos fotos como esta que tiene la presentación y vemos un impacto por un accidente, por un derrame de combustible, por un derrame de químicos, por una contaminación de aguas,
¿Cómo hacemos esa valoración económica en muy corto plazo ante ya una institución que puede estar haciendo una investigación y que no tiene tampoco las herramientas? Porque si los planificadores y los estadistas no tienen las herramientas, difícilmente los juzgados, los tribunales ambientales, la fiscalía ambiental va a tener esos economistas ambientales como usted, que nos puedan tener la capacidad de reaccionar a esto. Y las multas, vamos a entender un poquito para dónde es que va desde una perspectiva de reconstrucción, es lo que quisimos hacer en esta etapa. Y eso que usted dice, Roberto, es muy importante, la línea base. Si no tenemos una línea base, no podemos saber cuál es la magnitud del impacto y la magnitud del valor económico. Entonces, las bases de datos son fundamentales en todo lo que estamos hablando para partir de ahí, es decir, ok, a partir de ahí se dio el daño, se dio la afectación, ok, entonces eso tiene un valor de tanto, para no cargarle a todo la misma línea base. O sea, una línea base, un escenario de línea base a partir del cual hay que tomar. Y hemos tenido ejemplos de casos de contaminación del sector industrial donde se afectó una microcuenca o un pequeño río para nuestra audiencia, donde ya ese río nace en un barrio sin tratamiento de aguas residuales, cargando todos los coliformes fecales, todas las excretas humanas, todos los residuos de lavado, y cuando llega al sector industrial recibe un impacto adicional y entonces se pretende cobrar el costo ambiental de toda la microcuenca, ¿verdad? Y entonces ahí con estas fotos tratamos de entrar. Entonces, ¿cómo atribuimos ese valor económico? Y aquí tenemos un ejemplo en la filmina de justamente en una situación de crisis, que es cuando entramos a un litigio o entramos a un juicio por una denuncia, ya sea que se vaya a sede penal o a sede administrativa, y entonces se nos habla de la posibilidad de un plan remedial. Y aquí, con los trabajos que hemos hecho en el pasado, nos damos cuenta que los planes remediales muchas veces vienen de todo lo que usted comentó, el costo de la madera en el mercado, más no el costo del ecosistema como tal y todos los servicios ambientales que ese bosque da, más si es una zona de protección, más si es una zona de recarga acuífera, si es en una zona de anidación de unas aves específicas que están en peligro de extinción, o es un corredor biológico donde hay varias especies que necesitan ese bosque para un descanso, una parte de su ciclo de vida como reproducción, o para continuar un proceso migratorio hacia otros países, ¿verdad? Entonces, es muy interesante en todos estos años que hemos trabajado que justamente las tres posibilidades, sea porque fue un accidente, sea porque había la intención de quitar ese bosque, o sea porque por una orden que se dio de la huella de ese hotel, se abrió un área adicional que no se quería abrir, que más bien era riqueza del turismo, venir y tener ese bosque a la par del hotel, claro, y se quitó. Y entonces ahora, ¿cómo hacemos esa valoración económica? Entonces aquí en la filmina que vemos en pantalla, es muy importante entender cómo se ejecuta ese plan remedial, porque las autoridades van a partir ya sea de un daño patrimonial o lo que hablaba don Edmundo de la valoración biofísica del mismo. Y justamente en la parte de la izquierda vemos que esta afectación tiene mucho que ver con los servicios que daba inmediatamente. Entonces puede ser que una fuente de agua se contaminó por la explosión de un área química, como sucedió hace muchos años en la zona del Atlántico, y se dejó de poder distribuir esa agua en la zona portuaria o cerca de las instalaciones de exportación, y entonces esa comunidad se ve afectada por la no posibilidad de consumir el agua en esa zona. Además del costo ambiental del impacto que fue un incendio o fue una explosión en ese caso, y cómo manejar eso desde el punto de vista de compensación. ¿Cómo lo compenso? Lo valoro por el recurso de agua que se dejó de recibir, lo valoro por las emisiones que generaron la contaminación de ese caso, de ese accidente, o las autoridades no tienen ni idea. Y entonces nos enfrentamos los abogados a un trabajo que debería ser de los economistas o en conjunto de un equipo multidisciplinario, claro. Para poder
presentarle a una autoridad judicial que tiene que ver 70 casos diferentes que no son los ambientales su especialidad y empezar a plantear propuestas. Y puede ser que una propuesta sea el costo de la reparación, o sea, detener el daño en ese momento, ¿cuánto cuesta? Bueno, hay que parar la operación. La operación costaba $20,000 por día. Se va a parar por 30 o 60 días si hay una orden sanitaria, si hay una medida cautelar, una medida preventiva de que se cierre la operación mientras se atiende el accidente o la emergencia. Y sí, eso se cuantifica. $10,000, $20,000 días, 60 días, ahí está la matemática y nos da números muy importantes. Pero el costo ambiental puede ser nada más calcular el canon de aprovechamiento de ese pozo o de esa naciente que se tiene que dejar de usar, y a $0.19 en su momento, como estaba, o $0.22 por el costo de valoración de las aguas residuales, es un número insignificante. Es realmente una multa que es muchísimo menor que la paralización de la operación industrial. Y entonces tenemos un problema porque la empresa que está tratando de hacer la remediación está entendiendo solo el costo de operación y no está entendiendo el costo de la recuperación, que sería el segundo componente, que sería la remediación. Y entonces nos toca hacer mucho trabajo a nivel de fiscalía o a nivel de tribunal ambiental de remediaciones muy alejadas de lo que sería una reconstrucción ambiental de ese sitio, ¿verdad? Entonces aquí en la filmina también, en la segunda columna, cuando la podamos ver, que creo que ahorita la tenemos fuera de pantalla, pero en la segunda filmina, en la segunda parte de la filmina vemos que la valoración económica, cuando cuantificamos esa restauración o remediación, justamente nos falta agregar el elemento de mitigación y entender entonces que los tres componentes realmente nos ayudarían tal vez a devolver a su estado anterior el elemento de impacto directo, no calculado, no medido, no cuantificado, porque en un estudio de impacto ambiental nadie calculó ese accidente. Se dejó una garantía ambiental ahí del 1%, pero eso no es representativo del impacto que tuvimos, ¿verdad? Entonces creo que aquí hay un tema muy rico para desarrollar por muchísimas horas, con muchísimos especialistas, de cómo esta valoración económica está muy alejada de lo que es la realidad. Y el esfuerzo que hacemos con la Fiscalía o con el Tribunal es un esfuerzo noble y que tiene las buenas intenciones. Del otro lado de la mesa nos topamos funcionarios del Ministerio de Ambiente sin esa capacidad para poder hacer esa cuantificación del daño, y al no tener esa capacidad, una propuesta de remediación con base en el uso del agua o con el uso del bosque pareciera que es lo necesario o lo único que ellos tienen para poder establecerlo. Es así como entonces vemos acá que puede ser que ese daño sea irreparable, que esa restitución económica sea imposible y que es compleja. Y entonces algunos tratadistas del derecho hablan más bien de que entonces las multas y las sanciones deberían ser tan altas para desestimular la falta de cuidado, la falta de pericia, la metodología preventiva, porque entramos en una casi que impunidad. O sea, las personas van a pagar por haber contaminado, no por remediar, ¿verdad? Y creo que ahí tenemos un abismo de información entre lo que realmente fue el impacto y lo que podemos devolverle a la naturaleza. Había un escritor nieto que decía justamente que la naturaleza nunca la vamos a poder devolver a su estado anterior. ¿Cuántos años cuando trabajábamos el tema de carbono y cuando fuimos a sus clases allá en la Universidad Earth, cuánto nos costaba sustituir un bosque de 30, 40 años? ¿Verdad? Se nos explicaba ahora el concepto de la energía, de lo que cuesta sustituir ese bosque. ¿Lo podemos cuantificar o realmente ese bosque tenía un valor de depreciación? Y entonces lo cuantificamos en el momento del impacto, más en los años que sigue hacia adelante no, ¿verdad? Porque nos ha pasado eso en el mundo. No sé si recuerda un caso que
que revisamos donde más bien el bosque costaba más conforme iban pasando los años, ¿verdad? Y entonces estaba cerca de los cientos de millones por una hectárea de bosque que tal vez no necesariamente era la metodología económica adecuada que usted nos mencionaba ahora, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es importantísimo entender esa implicación Claro. que usted nos mencionaba tan importante. Y por supuesto, el daño social es un efecto difícil de cuantificar si no existe tampoco la línea base de qué perdió esa comunidad a la hora de que ese suelo que se usaba antes para recreación o que se usaba antes para producción agrícola, hoy es un parque industrial o hoy es una zona residencial con grandes torres y grandes edificios, con un costo ambiental de tratar sus aguas muy diferente a lo que había antes, ¿verdad? Creo que ahí tenemos un gran vacío. Hay un gran vacío, hay un gran vacío. Sin embargo, la gente es capaz de expresar en cierta forma la pérdida de bienestar que tiene cuando se da un proyecto X y afecta el nivel de bienestar de una comunidad. Por ejemplo, si utilizaba un sitio para recreación y el sitio fue afectado, la gente es capaz de expresarlo. Y eso se relaciona con el nivel de ingreso de las personas. Entonces hay que tener, claro, bases de información. Y eso es lo que no tenemos en nuestros países. Entonces nos cuesta mucho, cuando estamos haciendo una evaluación económica de impacto ambiental, llegar a tener ese valor económico cuasi perfecto, ¿verdad? Nunca lo vamos a tener, pero es mejor tener algo que no tener nada, que Claro. lamentablemente es lo que pasa en la mayoría de las evaluaciones. Y muy importante lo que usted menciona, don Edmundo, porque justamente en las evaluaciones de impacto ambiental, cuando se hacen los estudios socioeconómicos, la encuesta es como, bueno, esta zona costera tenía 0 actividades productivas y ahora viene este desarrollo. ¿Qué piensa usted como comunidad? Ah, me va a beneficiar porque trae carretera, porque trae electricidad, porque trae servicios de agua, porque no lo había propuesto el gobierno o la municipalidad. Entonces, a veces muchas de esas encuestas socioeconómicas son ayunas de realmente el valor social Claro. de lo que ellos tenían, ¿verdad? Y depende de cómo se planteen las preguntas. Así es, así es. Y cuando nos invitan a un estudio de impacto ambiental, tampoco viene esa metodología. Nada más nos piden presentar el estudio de encuesta social, ¿verdad? Al menos en nuestro país con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en Guatemala también. Entonces, es interesante cómo nos falta entender ese valor social del mismo. En esta próxima filmina, entonces justamente lo que tratamos es de entender si esto es reversible o no, ¿verdad? Creo que los países europeos, después de años de contaminación, lograron ponerle valor y hacer como una tabla y una escala de cómo estaban sus ríos. No sé si usted, me imagino que ha tenido contacto con esto. Y los clasificaban, que aquí la Dirección de Aguas está tratando de hacerlo, de 1 a 5 o de 1 a 10, y dependiendo de la degradación que tenía, empezaba un proyecto de limpieza y recuperación, con fondos públicos, con responsables o sin responsables, y hoy en día muchos de esos ríos han recuperado la posibilidad de que se navegue, de que se utilice esa agua, de que se consuma, de que haya recreación o haya actividades acuáticas como natación, como recreación relacionado con esto. Y nosotros somos tan bendecidos en la zona centroamericana y por eso muchas veces se habla de que es un laboratorio perfecto Centroamérica, porque podríamos hacer muchos modelos que se podrían reproducir a nivel mundial, porque pues nunca hemos tenido grandes desertificaciones, ¿verdad? Como ha sucedido en otras partes ya del mundo, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que tener presente que Centroamérica es un territorio de laderas, ¿verdad? El 87% de Honduras es ladera, el 84% de Centroamérica es ladera. Entonces el agua, por ejemplo, cae
Y si no tiene bosque que lo retenga, va a estar muy rápido en el océano. Ujú. ¿Verdad? Y por efectos del cambio climático podríamos tener implicaciones muy fuertes en las nacientes. Tenemos las nacientes en las partes de montaña. Entonces la conservación de los bosques, la conservación de la materia orgánica en los suelos de Centroamérica es muy importante como una estrategia de prevención de efectos del cambio climático. Así es, ¿Verdad? así es. Sí, y bueno, en la próxima filmina vamos a ver justamente un poquito si esto es posible. Los planes remediales, y aquí para nuestra audiencia quisimos darles como una lista de lo que primero hacemos a la hora de atender una crisis. ¿Quiénes fueron los que hicieron el impacto? ¿Cuáles fueron los hechos? Fue bajo una situación de clima intensa, como la que ha vivido la zona de San Carlos estos últimos días, o las zonas costeras que han recibido también fuerte cantidad de agua, y cómo se atiende esa emergencia, si fue un derrame, si fue una contaminación, quiénes estuvieron involucrados, hay personal técnico, no hay personal técnico, fue una maquinaria que falló en un proceso industrial, ¿verdad? Una fuga de algún químico, de algún combustible y se impactó una zona. Fue una planta de tratamiento de un hotel, de un condominio, o la carencia de una planta de tratamiento en un residencial, o fue el mal manejo de químicos o combustibles en un proyecto agroindustrial. Entonces también la zona geográfica va a determinar justamente cómo se va a atender esta emergencia y quiénes van a participar para empezar a cuantificar el proceso de reparación del daño. Todavía no la remediación, apenas estamos haciendo el inventario de qué fue lo que pasó, cómo pasó y en dónde pasó, ¿verdad? Entonces aquí es simple y sencillamente la primera cuantificación que deberíamos trabajar, que deberíamos preparar y que hay muchos elementos que la empresa o la actividad económica tiene que ser muy transparente en decir qué es lo que realmente sucedió. Porque si no, la remediación, que todo lo que usted nos comentaba al principio, no va a ser posible ni siquiera cuantificarla, menos llegar a restaurarla. Pero si hay huecos en la información, por más que nos aprueben el plan remedial en el juzgado, el tribunal quede satisfecho, la procuraduría ponga la multa y cerremos el caso, en el ambiente siempre quedó una deuda porque no estuvo la información a tiempo. Entonces aquí puede ser que sea una denuncia ante un Ministerio de Salud con una orden sanitaria que nos cierre, y eso es muy interesante porque cuando hay una orden sanitaria se para la operación y entonces ahí el ejecutivo, el dueño de la empresa, cuantifica esos días y ahí sí entiende rapidísimo el valor económico de que 60 días parado a $80,000 el día son más de 4 millones. Y entonces, ¿valdrá la pena hacer la planta de tratamiento de los $200,000? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Valdrá la pena hacer la laguna de retención o valdrá la pena hacer la separación de sólidos al principio de esa planta de tratamiento que daba problemas de picos hidráulicos y que contaminaba ese río? Claro que sí. Claro que sí. Entonces creo que esta filmina es muy interesante porque nos ayuda a entender que la dinámica puede ser más fácil cuando la denuncia trae los dientes de parar la operación y que nos ayude a entender, ok, hay que recoger la prueba no necesariamente se tiene en días porque hay que meterla a un laboratorio que esté acreditado. El laboratorio puede durar 2, 3 semanas devolviéndonos una muestra de agua, una muestra de suelos, para ver si realmente fue culpable la empresa o fue el vecino o fue aguas arriba, otra actividad. Y entonces es muy importante entender si la planta de tratamiento tiene los equipos que dice el manual de operación, si las personas fueron afectadas, qué dice la comunidad, que no era la primera vez, o que era la segunda, o que era la tercera, o que sí es la primera vez, que la empresa siempre ha sido responsable. Y entonces hay que empezar a coordinar, y muy importante la comunicación, ¿verdad? Que esa transparencia de que quiero hacer las cosas bien, de que me voy a hacer responsable, de que estoy tomando su opinión, de que quiero escuchar lo que las partes dicen, va a ser definitorio para la estrategia
no solo de reparación del daño, sino de recuperación. Las noticias son terribles en el tema ambiental, ¿verdad? Es como el tema penal de algunos delitos que somos culpables hasta demostrar lo contrario, ¿verdad? Y entonces en el tema ambiental, si no tenemos esa capacidad de expresar y de comunicar claramente que hay un compromiso de restauración, se va a ir por la basura cualquier posibilidad de la estrategia. Nosotros estamos llegando muy rápido a la parte final, todavía nos queda un poquito más de tiempo, pero sí creo que Carolina nos puede ayudar un poco a resumir y a conversar un poquito más, que tenemos tiempo para nuestra audiencia. Así que creo que tenemos a Carolina por acá con nosotros, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias. Gracias, pues, don Edmundo y Roberto. La verdad es que han sido excelentes ponencias los dos. De mi parte, creo que lo que podríamos concluir es que, bueno, una de las cosas es la importancia de poder hacer valoraciones reales de los recursos, pero desde tal vez como desde un punto de vista incluso de la prevención de los riesgos, ¿verdad? Es decir, que si en el momento que se realiza una evaluación ambiental para un proyecto o una actividad, se hace una valoración completa, se pueden entonces adoptar medidas de manejo ambiental o medidas de compensación que si se ejecutan de manera correcta, de manera eficiente, pueden disminuir ese riesgo de llegar a causar un daño, ¿verdad? O incluso pueden disminuir un riesgo ya cuando que derive en un litigio ambiental o en un procedimiento sancionatorio, ¿verdad? Porque al final esto puede ser, pues, puede causarse por un tema de un evento fortuito, pues. Entonces, van a involucrarse no solo multas o pueden haber consecuencias económicas, como decía Roberto, que pueden ser importantes, sino que también pueden haber otras consecuencias, como puede ser, digamos, el afectar la reputación de la empresa, ¿verdad? O botarles negocios, o que se interrumpan relaciones comerciales con clientes para quienes el cumplimiento ambiental puede ser un tema y social es un tema también importante, ¿verdad? Entonces, al final, el poder hacer estas valoraciones y en todo su conjunto para la evaluación ambiental de un proyecto, creo que es de los temas que yo destacaría de la presentación, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también dentro de este marco de prevención, poder contar con protocolos o con planes de emergencia que nos puedan también ayudar a cómo responder y a reaccionar de una forma correcta e inmediata ante los eventos fortuitos y cómo disminuir el impacto de un daño que pueda haber en el medio ambiente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, bueno, en El Salvador y quizás también en Costa Rica, uno de los aspectos que se toman en cuenta dentro del principio de proporcionalidad son las acciones que se tomaron para poder pues remediar o poder actuar frente a un daño y poder disminuirlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que en todo caso, pues la valoración de los recursos es importante conocerla desde una etapa temprana, pues sí, para poder desarrollar, como les decía, los proyectos dentro de este marco de medidas de prevención, ¿verdad? Claro. Y así también, a mí, y personalmente este es un tema que Roberto sabe, yo siempre lo menciono, ¿verdad? En la parte esta, pues, del combate a la impunidad y también para generar una cultura de prevención y de cumplimiento, yo pienso que todos estos aspectos tienen que ser de conocimiento y de aplicación no solo en la esfera privada, sino que también en la esfera pública. Es decir, que si se necesita revisar también cómo fortalecer a las instituciones que son las encargadas de velar por el cumplimiento ambiental y que puedan incluso detectar riesgos a tiempo, pues entonces tenemos que también trabajar en esa parte institucional, ¿verdad? Porque el punto es que muchas veces como que queda esta duda de que cuando se hizo la evaluación ambiental, que si los valores fueron los correctos, que cuál fue la metodología, ¿verdad? Y de hecho ya les voy a comentar una de las preguntas que nos han hecho que va en ese sentido. Así que creo que desde el punto de vista de la valoración económica, de la evaluación también ambiental, es importante involucrar y que estén también pues en sintonía
en la esfera privada, pero también en la esfera pública. Y también revisar el marco regulatorio, que sea claro, ver si hay algunos vacíos o algo que necesitemos nosotros arreglar, ¿verdad? También para poder pues también completar desde ese punto de vista, porque pues lamentablemente en el tema la parte del cumplimiento pues viene también amarrada a que cuál puede ser la consecuencia si yo no cumplo. Entonces, Ujú. de ahí pues que también es importante pues como que Y es fomentarlo. el activador de esa responsabilidad de parte de la empresa, ¿verdad? Si viene una multa Exacto. muy alta o si viene una sanción muy alta, entonces sí, tengo esa respuesta rápida del compromiso, ¿verdad? Y del plan que mencionabas, Caro. Creo que es súper importante. Correcto. Así que, bueno, yo les agradezco y si gustan, podemos ver las preguntas que nos han hecho, Claro. ¿verdad? Bueno, la primera, una que tenemos es sobre la metodología para valorar los aspectos ambientales, ¿verdad? Porque en la práctica, bueno, lo que dicen es que puede ser que cada profesional alega que su metodología es la que vale. Entonces, la pregunta al final es que si se necesita estandarizar una metodología para evaluar el daño ambiental o si ya existe una metodología que permita pues tener un estándar, ¿verdad? Muy bien, bueno, existen las técnicas, existen los componentes teóricos de las técnicas, pero no está estandarizado. Entonces, un reto que tenemos que hacer, y ojalá en todo Centroamérica, es estandarizarlas para que todos hablemos el mismo lenguaje. Y además, las técnicas, eso lo he visto porque he tenido que aplicarlas. Hay casos en los que hay que integrar técnicas, porque una sola técnica no es capaz de darle el valor completo. Entonces, cuando Roberto menciona de que hay varias etapas, ese daño que se da en el momento, si se valora solamente por el reemplazo, no integra el daño que ya generó en un periodo de tiempo anterior. Ujú. Entonces hay que adaptarle otras técnicas para ir generando valores integrales que nos permita decir, ok, el daño aquí sumado es este, Ujú. pero tomó en cuenta lo que ya sucedió más el reemplazo, más el tiempo que dura para Reemplazo. llegar a tener esa calidad ambiental que teníamos en ese momento. Ujú. Y como usted dice, preventivamente, o sea, tener el conocimiento para que el daño ojalá no se dé, pero sí poder demostrar, ok, si se da el daño tiene un costo tanto, entonces mejor no lo haga, mejor no lo haga, pero se valora de una manera involucrando varias técnicas. Aquí habíamos hecho un esfuerzo en Costa Rica en algún momento, yo he estado trabajando en eso varios tiempos para integrar, hacer un estándar, y se quedó por ahí, pero creo que es un esfuerzo que hay que continuar Sí. para tener un estándar y que todos tanto los abogados como los biólogos, los ecólogos, los agrónomos, los equipos multidisciplinarios que participen en eso, estemos hablando un mismo lenguaje. Y dentro de las técnicas, don Edmundo, tal vez para complementar lo que usted decía con la pregunta de la audiencia, usted mencionó la del costo de oportunidad y la del reemplazo, ¿verdad? Para responder también un poquito lo que pregunta la audiencia. Esas es que son las dos técnicas más aceptadas por el Banco Mundial. Ujú. El costo de oportunidad, porque se puede medir a través de los retornos no generados por una actividad, y el costo de reemplazo, que es el más aceptable, es reemplazar el daño que se generó, Sí, dejar el ambiente con la calidad que tenía, pero aún así hay que tomar en cuenta lo que ya sucedió. correcto. No solamente recuperarlo, sino el daño que ya le provocó a la sociedad, porque muchas veces en la parte ambiental se deja de lado el componente social, que es más difícil de valorar, Así es. pero que es muy, muy importante, sobre todo en nuestro país, en el caso de Salvador, en el caso de Centroamérica en general, en el caso nuestro aquí en Costa Rica también. Claro. Muchas gracias. Ma- Bueno, ¿Más tenemos otra preguntas? pregunta. Sí. La pregunta es, ¿consideran necesario que una empresa tenga una matriz de cumplimiento legal incluyendo los montos de riesgos económicos y sancionatorios? Sí, de hecho, dentro de nuestros servicios que damos ese servicio de la matriz de cumplimiento de requisitos y en pocos casos encontramos empresas que ya sea por una certificación de tercera parte de algún sistema de gestión ambiental y porque la casa matriz pide
esas condiciones de riesgo es que encontramos ese análisis asociado, tanto las sanciones como lo que podría ser las multas, y pensando en la continuidad del negocio y pensando en esa inversión que se hizo en alguno de nuestros países de la región y cómo podría verse un peor escenario para tener un plan A, un plan B o un plan C. Pero sí nos ha tocado pocas empresas que realmente dan esa segunda o tercera etapa que está preguntando el participante y que me parece una excelente pregunta para ir más allá de lo que es una simple matriz de requisitos legales. Yo tal vez aquí lo que agregaría es que la herramienta de la matriz legal creo que en nuestros países es bien útil, es bien necesaria, porque aquí tendemos a generar muchos permisos, autorizaciones en distintos niveles, municipales, con autoridades. Entonces creo que esto siempre ayuda, porque en cualquier momento que haya una auditoría, que haya un proceso, la primera pregunta va a ser, o al menos en nuestro caso siempre es, ¿tiene el permiso de los vertidos? ¿Tiene el permiso ambiental? ¿Está actualizado? Entonces, creo que también ayuda, es una forma también como de medir un poco ese riesgo y disminuir pues el tema de alegaciones de incumplimiento, Definitivamente. ¿verdad? Así que, ok, bueno. Y otra pregunta que tengo es, ¿cuáles medidas preventivas puede tomar una organización para evitar una situación de emergencia, y por dónde se puede o por dónde se debe de comenzar? De las estrategias preventivas, justamente lo que mencionas tiene mucho que ver con el requisito legal, ¿verdad? No solo tener esa garantía ambiental que nos pide el reglamento de estudios de impacto, sino tener esas medidas ambientales de mucho de lo que hablaba en el mundo. ¿Cuáles son esos servicios ambientales que yo usé o que yo me beneficié de instalarme ahí y que se dejaron de utilizar? Si es una estación de combustible en una zona crítica, o es un almacenamiento de químicos en una zona portuaria, o si es un hotel en una zona turística, ¿cuáles son nuestros impactos? En algún ejercicio que hicimos en alguna vez para lo que fue tránsito de combustible de barcos hacia muelle, calculábamos cuánto costaría soltar los equipos de control del derrame del muelle. Y habíamos calculado 15 minutos, perdón, 45 minutos. Y la marea se hubiera llevado el contaminante en 15. Entonces, claramente nos damos cuenta en ese ejercicio que las medidas de control de la emergencia estaban muy, muy atrás de lo que la naturaleza podía hacer con ese derrame. En 15 minutos ya la marea se iba a llevar el contaminante a otras zonas, no del muelle, y nosotros íbamos a durar hasta 3 veces más para contener ese derrame, sobre todo en un muelle que no estaba hecho para recibir combustible y que se tuvo que adaptar por una planta térmica que se instaló en una zona del Pacífico, y entonces ahí teníamos ese riesgo, ¿verdad? Es un muelle hecho para granos, no hecho para este tipo de material, y entonces vemos cómo, por más que se hizo un simulacro, si lo queremos ver así desde el punto de vista ambiental, aprovechando que mañana es el simulacro a nivel nacional aquí en Costa Rica, esos simulacros desde el punto de vista ambiental, muchas veces los que no han pasado por donde hemos pasado nosotros en estos 20 años o más de trabajo, no tienen ni siquiera la idea de cómo modelar esos protocolos. Y creo que ahí sería la palabra correcta, hacer esos modelos dependiendo y ajustado a la actividad que queremos desarrollarle esos protocolos. No sé, don Edmundo, si quiere agregar algo ahí. Sí, este tema que acaba de mencionar don Roberto es muy importante. Voy a poner un ejemplo nada más, el caso de la contaminación con combustibles. A veces se da un derrame de gasolina o diésel en uno de los oleoductos, por ejemplo, y con eso se contamina el suelo, pero resulta que además del suelo se contaminó el agua. Entonces uno podría decir, ok, vamos a reemplazar la calidad de ese suelo. Hay que hacer todo un trabajo de biorregeneración en el suelo, pero también se contaminó el agua. Entonces hay que hacer un trabajo de bioremediación en el agua.
pero también la comunidad que utilizaba el agua ya no pudo utilizar esa agua por un periodo de un mes. Entonces hay que reemplazarle esa pérdida de bienestar a esa comunidad y además traerle agua de otro lado. Y además, con el agua que se contaminó, se afectó la pesquería del campesino que estaba a 500 metros. Entonces, ve, hay una serie de efectos encadenados que se van dando. Entonces, cada situación es diferente, ¿verdad? El reto está en la sabiduría de entender cuáles fueron todos los procesos ecológicos que se vieron afectados y empezar a sumar en cada uno de ellos, probablemente utilizando diferentes métodos de valoración, hasta llegar a tener un valor que integre todos esos aspectos. Entonces, esto requiere de investigación. Claro. Esto requiere tener bases de datos y tener líneas claras, en fin, apoyarse en eso para poder generar un valor que desde el punto de vista ecológico tenga aceptación, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Entonces, cuando uno tiene un sociólogo que está satisfecho, cuando tiene un biólogo que está satisfecho, tiene un economista que está satisfecho, uno diría, bueno, aquí logramos a través de varias personas, de manera integrada, tener un valor económico total, donde los valores de uso directo se afectaron, los valores de uso indirecto también, pero estamos ahora sí metiendo todo esto dentro de un componente de valor para tomar decisiones, en este caso decisiones de tipo legal. Muy bien. Okay. ¿Alguna otra pregunta, Caro? Sí, tenemos otra. En los protocolos de respuesta a incidentes ambientales, ¿cómo puede incluirse los mecanismos de valoración de daños y acciones de respuesta? ¿De qué forma se debe incluir en la gobernanza corporativa dichos protocolos? La única forma de que esto sea incluido en la gobernanza corporativa es que la alta dirección esté involucrada. Si esto es un tema del gestor ambiental, que es una persona de recursos humanos, que tiene la recarga de ver estos conceptos y no está metido dentro del presupuesto operativo, no vamos a tener soluciones rápidas, eficientes y de la profundidad que requiere a la hora de atender una emergencia. Definitivamente, las empresas que logran la triple utilidad y que entran en reportes de sostenibilidad son empresas que ya entendieron que el valor ambiental está dentro de su proyecto de reporte financiero, claro. ¿Verdad? Para volver al tema económico. Claro. Se convierte en un eslabón más, como decía ahora don Edmundo, de las decisiones corporativas. Yo me voy a instalar, está pasando ahorita acá en Costa Rica, una empresa que el valor de los derechos humanos y que el valor del contenido social, así como la certificación de carbono y etcétera, es determinante para instalar su fábrica acá, y es una fábrica de capital alemán que justamente vino por encontrar esos elementos. Entonces, si no tenemos esos elementos en la alta dirección, definitivamente van a ser buenas intenciones con un presupuesto que puede ser víctima de rebajo en cualquier momento, ¿verdad? Cuando no hubo emergencias ambientales ese año, hay que revisar ese presupuesto, ¿verdad? Las empresas generalmente todos los años presentan el informe de sostenibilidad. Esos informes a veces tienen de todo, o sea, todos los informes son preciosos, pero no necesariamente ese ha sido el accionar de la empresa durante ese año. Entonces, bajo el enfoque de la contabilidad tridimensional, donde se contabiliza el efecto ambiental y también social, lo que se busca es que esos informes sean muy reales. Y efectivamente que involucren a la alta gerencia, como dice don Roberto, involucran a la alta gerencia es para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, el tema de la valoración de las afectaciones ambientales que se han generado a partir de la operación de la empresa, como también de los beneficios que ha generado, son valiosísimos. Carbono neutralidad, por ejemplo, está de moda, ok. Eso es un componente. Está el tema del agua, está el tema del suelo, está el tema de la biodiversidad, todos en su conjunto para que efectivamente se tenga un enfoque más ecosistémico por parte de la organización. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Caro? Sí, tenemos, bueno, una última pregunta. ¿Cuál es el principal reto que existe en cuanto a la valorización económica de los activos ambientales?
el principal reto que tiene la valoración económica de los activos ambientales es, primero, tener claro si vamos a valorar un activo, si vamos a valorar un daño o si vamos a valorar un servicio. ¿Verdad? Separar ahí. Si vamos a valorar un daño, por ejemplo, entonces, ¿cómo darle a ese daño el valor económico total por el valor ecológico total que se afectó con el daño? O sea, ¿cómo poner la ecología y la economía a hablar un mismo lenguaje de manera que entre los dos forman un matrimonio y que se pueda obtener un valor económico que refleje una cosa con respecto a la otra? O sea, que tanto el valor económico como el valor ecológico estén integrados. Lo podemos hacer para un servicio ambiental, como lo podemos hacer para un activo. Y a mí me gusta mucho utilizar un ejemplo muy sencillo. Si usted tiene un cultivo, ese cultivo lo puede ver como un activo, pero la cosecha la puede ver como un flujo ecológico anual, que es realmente la tasa de retorno de ese activo. Entonces, de esa manera uno podría pasar de la dimensión financiera a entender la dimensión económica, ¿verdad? Pero perfectamente puede irle dando esos valores. Entonces ahí es donde está el reto. ¿Cómo lograr que lo económico realmente esté casado con lo ecológico y lo social? ¿Ah? Y que esté involucrado en esos aspectos. Muy bien, muchas gracias. Creo que Bueno, eso es todo. No tenemos más preguntas. No sé si ustedes quieren agregar algo, alguna conclusión, Roberto, o un cierre. sí, yo realmente quiero invitar a toda la audiencia que nos participó hoy, sobre todo el tema de mañana, que queremos traer el derecho humano a ser parte del tema de la salud ocupacional. Mañana vamos a tocar este tema que es muy importante y creo que es parte de lo que empezamos a conversar hoy acerca del valor social. Agradecerle a don Edmundo su conocimiento. Creo que aquí podemos pasar horas sin sacar ni el 10% de lo que don Edmundo nos puede aportar. Pero sí es un inicio este año que quisimos acá en Arias y agradecerle a don Edmundo por su tiempo y a todo el equipo que está con nosotros el día de hoy, incluida Caro, que nos has acompañado y pues que disfruten esta semana que va a ser muy rica para todos los ejercicios en sus empresas, en sus instituciones y en sus equipos. Así que gracias, don Edmundo, y no sé si usted también quiere cerrar. Sí, bueno, de parte mía felicitarlos por este esfuerzo, tanto aquí en Costa Rica como en El Salvador y ojalá en todo Centroamérica. Este es un tema muy, muy importante, el tema de la valoración se ha mantenido al margen cuando realmente se viene hablando desde hace más de 30 años del tema. Entonces es el momento para ya llevarlo a la práctica y qué bueno tener abogados metidos en esto. Yo recuerdo cuando tuve que dar la primera charla de valoración a un grupo de abogados, que fue muy difícil porque no se entendía nada del tema, y ahora sí, ya tenemos abogados que conocen del tema, y entonces hasta que llegara a ese nivel, es cuando uno puede decir, ok, ahora sí, ya se va a empezar a poner el respeto que la naturaleza realmente merece, porque cuando hay abogados metidos ahí, entonces sí, la gente se asusta, porque el asunto es en serio. Entonces, qué bien, felicitarlos y ojalá que sigan desarrollando este tipo de actividades. De parte mía, pues siempre con Roberto estoy aquí muy de cerca, tenemos más de 20 años de conocernos y de trabajar en estos temas. Entonces, felicitarlos. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias entonces, don Edmundo y Roberto, por sus ponencias y por todos sus comentarios y por compartir con nosotros. Y también gracias a todos los que nos acompañaron, a quienes nos hicieron las preguntas. Los esperamos mañana. Gracias por habernos acompañado. Y como decían, pues para nosotros es muy importante poder compartir con ustedes estos temas tan importantes. Y mañana los esperamos para nuestro segundo día en el ESG Week. Así que muchas gracias.